Comenzamos una nueva teleclínica desde el Cerro Bella Unión. Hablemos de salud mental. Bienvenidos y bienvenidas todas, todos. Y bueno, como comenzamos cada teleclínica es presentándonos, diciendo desde dónde nos estamos conectando, si somos del equipo de educación, de salud. A ver quién se anima a comenzar a presentarse. Hola, ¿cómo están? Yo soy Daniel, soy de la Facultad de Psicología y del programa APEX de la Universidad en el Cerro. Bien, bienvenido Daniel. ¿Quién más se anima a ir presentándose desde dónde se están conectando? Cuando te disfrutan las cosas en tu show, porque en el momento en que aparece Leticia. Buenas tardes, soy de Dolores, trabajo en la salud y soy enfermera. Bien, buenísimo. Bienvenida Leticia. Bueno, muchas gracias. ¿Qué tal? Mi nombre es Gabriela. Sí, Gabriela. Mi nombre es Gabriela, estoy en Montevideo y soy psicomotricista. Bien, bienvenida. Ahora Ligia, que Gracias. ya utilizó la mano, buenísimo, así nos facilita para encontrarlos en la pantalla. Te escuchamos. Hola, Ligia. buenas tardes para todos y todas. Mi nombre es Ligia Iglesias, soy de Paso de los Toros, municipal, y estoy en un dispositivo Contradicciones. Bien, buenísimo, Ligia. Bienvenida. ¿Alguien más? A ver, de la educación, ¿a quiénes tenemos hoy? Hola, sí, ¿cómo están? Yo soy Nibia de Constancia, departamento de Paysandú, soy enfermera. Enfermera, bien. Desde Paysandú, buenísimo. Ahí tenemos a Analía. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo soy Analía, soy maestra de educación inicial de Paysandú, del colegio War Kids Paysandú. Bien, bienvenida. Colegio preescolar. De preescolar. Hola. Se está completando el equipo coordinador. Bien, nos presentamos entonces. Mi nombre es Mercedes Viera, soy psicóloga y bueno, ayudo acá en la coordinación. Bueno, buenas tardes, yo soy la doctora Lía Redes, soy médico psiquiatra de adultos y también estoy en la coordinación de esta teleclínica. Bueno, buenas tardes, Gabriela Garrido, soy del área de psiquiatría pediátrica y colaboro acá con la coordinación de esta clínica. Y disculpen la disnea, pero los 4 pisos del clínica no los tolero tan bien como antes. Perdonada, Gabriela. Tenemos otra coordinadora allá por Paysandú. Virginia, preséntese, por favor. Buenos días o tardes para todos. Soy Virginia, soy psiquiatra pediátrico, resido y trabajo acá en Paysandú. Estoy parte de la coordinación también. Bueno, a mí también me conocen, Elisa Martínez, coordino Proyecto ECO, y le voy a dar la palabra a nuestro director que está visitando el programa, Henry Cohen. Gracias, Elisa. Efectivamente, tengo el placer hoy de poder haberme hecho un rato para estar con ustedes y agradecerles una vez más a las coordinadoras y a las decenas de compañeras que se conectan y compañeros también de todo el país en esta interesantísima e importantísima actividad del Proyecto ECO con el Congreso de Intendentes. Y bueno, todos ustedes y muchísimas gracias. Gracias, Henry. Bueno, tomé la palabra solo para presentar, porque vamos a inaugurar un espacio, digamos, en el programa de teleclínicas de Cerro Bella Unión, que la idea es destinar unos minutos de cada teleclínica a presentar algunas iniciativas a nivel departamental que entendemos que se están consolidando y que vamos a invitar de los distintos departamentos a que cuenten en 5 minutos qué es lo que se está haciendo en esas localidades. Y en esta oportunidad tenemos el gusto de tener al director departamental de salud del departamento de Salto, el doctor Luis Rodríguez, que está por allá y nos va a contar de la estrategia de salud mental de Salto para ponernos al tanto de los avances que han realizado últimamente. Luis, ¿estás por ahí? Adelante cuando quieras.
Hola, buenos días a todas y a todos. Desde ya muchas gracias por la invitación y por este pequeño y breve espacio, pero espero que sea útil. Bueno, desde la Dirección Departamental de Salud de Salto, ustedes sabrán como lineamiento estratégico a nivel nacional del Ministerio de Salud Pública, está como un tema prioritario el tema de salud mental. Nosotros, desde el mes de diciembre, desde que se asignó a la coordinadora de salud mental, que es la licenciada en psicología Valeria Peiró, venimos trabajando intensamente en diferentes estrategias para abordar el tema salud mental, y no solamente desde un punto de vista de la salud, sino de un punto de vista comunitario. Para ser breve, las estrategias que utilizamos hacia sobre el diagnóstico, hacia el Plan Departamental de Salud Mental, tomando como ejemplo el Plan Departamental de Salud de Río Negro, buscando todas las líneas de lo que es desde la acción de prevención, promoción, atención y posvención también. Estamos múltiples articulaciones interinstitucionales que para ello hemos hecho y nos está dando muy buenos resultados participando desde la comunidad. Ahora a Virginia le mandé como una forma de resumen de todo lo que hemos, de diferentes placas y cosas que hemos estado trabajando desde mediados de diciembre. Una de las cosas que nos ha dado muy buen resultado son las mesas participativas, que se llama Mesa Participativa Compromiso de Salteñas y Salteños, en donde se enfoca un tema en particular. La dinámica es que hablen aproximadamente 10 referentes de ese tema, que ahora les voy a nombrar cómo se han sido y cuál es la próxima, y que cada uno de los referentes de su lugar tiene un espacio entre 6 a 8 minutos de exposición, y después las charlas son abiertas a la comunidad, donde participan de diferentes actores de la sociedad de acá de Salto, y últimamente las últimas mesas las hemos hecho, salvo la primera y la segunda, las hemos hecho híbrida, presencial y vía virtual, pensando también en la gente desde la ruralidad para que pueda participar y se difunde, ¿no? Para que tengan un tema en cuenta, la primera mesa fue interinstitucional, en donde participaron diferentes instituciones. Se trata en lo posible que en todas las instituciones, principalmente, como bien decía, participe alguien del gobierno de Salto, de la Intendencia de Salto, referente en algún tema. La segunda fue, se habló de ruralidad y salud mental, que en esa parte participó con nosotros, vino presencialmente el decano de la Facultad de Psicología, el profesor Enrico Irarrázaval. También hubo otra que fue relacionado con personas mayores y salud mental, deporte y salud mental. Ahí también tuvimos como referente al ciclista salteño que muchos de ustedes capaz conocerán, el Federico Moreira, en donde se sumó no solamente a esta mesa, sino a otras mesas. Cultura y salud mental. La última fue educación y salud mental, y la de que se va a hacer, que esa fue educación y salud mental, fue la semana pasada en un centro, en polo educativo de la UTU, donde fue cada mesa hay una muy buena concurrencia, y la última que se va a hacer ahora, la última no, que está programada para esta semana, se llama Espiritualidad y Salud Mental, en donde van a participar diferentes expresiones de la espiritualidad, de diferentes tipos de religiones, antropólogos, bueno, y que ha tenido muy buena convocatoria. Aparte de cada mesa de participativas, se le entrega un QR que se llama ¿Cómo está Salto?, en donde se baja un formulario, uno a nivel comunitario y otro a nivel institucional, en donde hemos recabado toda la información con preguntas sencillas, obviamente de acuerdo si es institución o comunidad. Y bueno, en esa encuesta han salido varias cosas. Dentro de ellas, obviamente, les puedo llegar a decir que gran parte, la mayoría, solicita lo que es la atención 24 horas, 24/7, de una línea telefónica o línea de apoyo. Otra de las cosas que ha salido en estos
yendo hacia el plan del diagnóstico de salud mental es el tema de la estancia, lo que son los lugares de medio camino o media estancia, o lugares para mayor cronicidad. El trabajo de darles herramientas de los primeros auxilios psicológicos, desde la parte de la parte de educación, de la parte de que los educadores necesitan capacitación en mayor de cómo, cuáles son las vías, más allá que en cada centro educativo, desde la ANEP o desde secundaria, hay protocolos. Bueno, difundir más esos protocolos frente a diferentes tipos de situaciones. También trabajando con la Junta Departamental de Drogas, que ellos elaboraron un plan, sumarlo a eso. Y estamos trabajando mucho en territorio. Se ha ido a diferentes pueblos con los grupos, porque en el tema de coordinación de salud mental desde el Ministerio de Salud Pública y trabajando de forma conjunta, hay 2 talleristas más, que es Sebastián Guimaraes y Silvina Brata, que apoyan a Valeria Peiró y van a las zonas rurales, han ido a Pueblo Belén, Constitución, Saucedo. Esta vez ustedes sabrán que semana pasada hubo un gran temporal, el 18 de julio, se hizo un taller también de acompañamiento en la central hortícola hacia los productores, trabajadores de afectados por la situación, dándole acompañamiento y apoyo de esta manera. Y mañana el 12 de mañana van a ir a Campo 2, que es un pueblo que de las 26 casas que había, 17 quedaron destruidas, 7 totalmente de ellas, y van a ir a acompañar a las personas junto con la RAP, con la red de atención primaria, para hacer un poco de escucha y acompañamiento de esta situación. También han surgido situaciones muy particulares que algunos de ustedes habrán escuchado, de que en uno de estos acompañamientos o de solicitudes, por ejemplo, desde los barberos, las que hacen las uñas, las peluqueras y todo, pidieron apoyo y se hizo como una reunión como forma de primeros auxilios psicológicos, de que ellos muchas veces son la primera escucha frente a determinadas situaciones problemáticas que le ocurre cuando la gente se va a arreglar el pelo, pintar las uñas. Y bueno, necesitaban una herramienta utilizaban la palabra así, como hay RCP cardiovascular, bueno, hacer un RCP mental de cómo poder brindar ayuda. Y bueno, para eso se le brindaron las líneas de ayuda que muchas veces ustedes conocen, las líneas telefónicas, y darle aquella herramienta como un semáforo, ¿no? Verde, amarillo y rojo. Puedo identificar si es verde, bueno, alguna recomendación. Amarillo, bueno, me parece que estar atentos y derivar al centro asistencial. Y rojo, obviamente, acompañar o algo al centro asistencial de acuerdo a este tipo de... Creo que no quiero ser mucho más extenso, pero en resumen, hemos tenido un trabajo arduo con todo esto, se está elaborando, se está presentando, y la idea es que se presente en la guía como se presentó en el Plan Departamental de Salud de Río Negro, presentarlo en noviembre acá en la ciudad de Salto. Y bueno, me parece que si hay alguna pregunta, creo que no me olvidé mucho, y no quiero extenderme mucho más. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias por el ágil resumen de todas las actividades. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta. Luis, ¿tienen alguna inquietud sobre la estrategia de salud mental en Salto? Yo simplemente quiero decir, Luis, agradecerte personalmente el tiempo que te hiciste para darnos este completo informe, a pesar de que tú decís que es resumido, pero está muy compacto. Y bueno, que están haciendo un trabajo, la verdad, admirable, y que nosotros como Proyecto ECO estamos siempre a las órdenes de lo que quieran y lo que consideren que podemos interactuar. Siempre tenemos una gran preocupación en el Proyecto ECO, que es no duplicar actividades, sino sincronizar actividades con los grupos como que ustedes están encabezando con muy buenas ideas. Así que podés contar con eso, ya lo sabés por Elise y por nuestras coordinadoras, pero ya que hoy tengo la suerte de estar, aprovecho para saludarte y también enviarle mis cariños a todos los colegas de Salto. Bueno, ya muchas gracias. Después le puedo pasar, como es, de
les puedo pasar el Zoom. Esta vez la espiritualidad y salud mental no solamente se va a trabajar para que puedan entrar de forma virtual los que puedan, es abierto para que tengan en cuenta cómo es la dinámica de trabajo. Quiero también destacar que la Universidad de la República también está apoyando mucho esto. Se han realizado una fue institucional, se hizo ahí en el aula magna del CENUR, y ellos están colaborando desde de la radio regional y de diferentes medios de comunicación. Y desde el punto de vista de la salud también, en esa que se hizo en el aula magna, participó el Hospital Regional Salto, la red de atención primaria y el centro médico, los diferentes referentes de salud mental, en donde dieron las diferentes herramientas que hay y diferentes modalidades que hay, qué capacidades de recursos humanos hay, qué capacidad de camas hay, en cuanto a la atención en agudo, ¿no? Y cómo actuar en diferentes situaciones vamos a decir, de emergencia o urgencia desde el punto de vista psiquiátrico, lo mismo que para el uso problemático de sustancias, y bueno, y una cosa no es menor, que esto lo quiero aclarar también, que hemos hecho, lo que sí vemos que hay un gran problema de comunicación. Vemos que hay mucha gente haciendo lo mismo, pero que no se conecta, ¿tá? Por ejemplo, una de las cosas que dio muy buenos resultados, nos reunimos con el Poder Judicial, con representantes del Poder Judicial, con los centros asistenciales, o sea, tanto del Centro Médico como de ACE. Y ustedes sabrán que unas mayores problemáticas son los famosos informes e internaciones compulsivas, ¿tá? Tanto a nivel de la niñez, adolescentes, pediátricos y adultez. Y bueno, y había cierto desconocimiento por parte de la justicia de dispositivos que muchas veces cuando ocurre internación compulsiva desconocían, por ejemplo, el dispositivo Ciudadela, ¿tá? El dispositivo Ciudadela que funciona muy bien, que no solamente es para la persona de uso problemático de sustancias, sino para la familia o para cualquiera. Y bueno, en eso también ayudamos a articular en ese sentido, ¿tá? Gracias, Luis. Vamos a hacerle llegar las citas a las actividades que Luis nos ha compartido recientemente. Tenemos un minutito nomás para hacer alguna pregunta. Mariana. Hola, buenas tardes. ¿Todo bien? Yo soy de Rivera. No, sabes que como al principio se me cortó un poco, quería saber si él es de la Intendencia de Salto. Eso me quedó la duda. ¿Es un departamento de salud mental de la Intendencia de Salto? No, yo soy el director departamental de salud del Ministerio de Salud Pública. Eso me había quedado pendiente, pensé que era. Vendría a ser como Gabriel de Nicolai, que es de ahí de Rivera. Está bien, sí, lo conozco. Gracias, muy Dale, bien, gracias. aclarado. Bueno, muy bien, vamos a continuar entonces. Agradecemos a Luis entonces su participación. Bueno, muchas gracias. Gracias. Sí, te puedes quedar, por supuesto. Sé que tenías otro compromiso, pero bueno. Tengo otro compromiso y me tengo que retirar. Si no, con mucho gusto me quedaba. Bueno. Y a las órdenes, ¿eh? Gracias, Luis. Solo recordarles, y ahora sí, lo que siempre les decimos, el programa de teleclínicas del Cerro Bella Unión, cuál es su objetivo, contribuir al fortalecimiento de las capacidades institucionales, tanto del personal de la salud como de la educación, para la prevención y el abordaje de estas problemáticas. Todos ustedes de la educación y de la salud son destinatarios de este programa y nos encontramos cada segundo lunes en este mismo horario, en este mismo canal. Las coordinadoras ya se presentaron, conocen también a dos de ellas que no están hoy acompañándonos, la doctora Fernanda Cardoso y la doctora Mirta Sosa. Y por último, recordarles que siempre... Estoy por acá, Elisa. Ay, perdón, no te había visto. Yo ando por acá. Vamos a piñarte porque me dijeron que no venías hoy, disculpas. Preséntese ahora que habló, preséntese. ¿Dónde está? Bueno, muy bien. Bueno, yo soy la doctora Fernanda Cardoso y soy de Rocha. Un gusto. Ahí está. Gracias, Fernanda. Bueno, ahora sí, vamos a iniciar. ¿Y de qué vamos a hablar hoy, Gabriela? Bueno, vamos cambiando un poquito los temas y hoy nos toca abordar un poco los desafíos
que plantean tempranamente los preescolares en este momento. Un poco la idea de nuestro proyecto es justamente tomar temas y considerarlos a lo largo de la vida. Y bueno, ¿cuáles son los problemas que hoy encontramos a nivel emocional y comportamental, tanto en lo que son los ámbitos educativos como en los ámbitos clínicos, ¿verdad? Hace ya muchos años, pero quizás no tantos, 15 años, decíamos que las consultas estaban muy centradas en los escolares y que solían ser los maestros de primaria los primeros detectores, más allá que la derivación la ejecutaba el pediatra. Pero hoy cada vez más tenemos en las puertas de las consultas de pediatría y de especialidades, las consultas de las familias por los niños pequeños. Así que bueno, vamos a tomar hoy un poco este tema. Les pedimos, como siempre, que participen. Vamos a hacer la lectura de la viñeta disparadora, que nos sirve como para ilustrarnos y también pensar en esas situaciones que vivimos cotidianamente y cómo poder generar estrategias en común. Así que bueno, la presentación de esta historia, de esta viñeta cortita, la va a hacer la doctora Virginia Urte Cabalé, que viene de Paysandú. Así que bueno, hoy tenemos muy bien representado, como todos en estos encuentros, a todo el interior. Y muy agradecida por la presentación de Salto, que suelen ser de vanguardia los salteños. Así que tenemos muchas cosas y muchos recorridos en común, por cierto. Así que dale, Virginia, arranca con la historia. Bueno, comienzo. Nahuel es un niño de 4 años, de nivel socioeconómico medio, que vive con sus padres y un hermano mayor de 10 años, de quien la familia refiere que con el grande todo era más fácil. En cuanto a los antecedentes familiares, el padre, trabajador independiente que no culminó el liceo, tuvo una primaria con dificultades, tanto en el aprendizaje como en el comportamiento, con sospecha no confirmada de dislexia. La abuela paterna suele comentar que Nahuel es igual al padre cuando era chico. La madre cuenta con estudios terciarios. El embarazo transcurrió sin particularidades, naciendo por cesárea de urgencia, por desprendimiento de placenta. Fue un pretérmino leve, con un sufrimiento fetal que se recupera rápidamente. Eso con respecto a lo perinatal. Con respecto a los primeros años de vida, su desarrollo psicomotor se caracterizó por una marcha independiente a los 10 meses y un temperamento difícil desde el inicio. De bebé dormía poco, lloraba mucho, siempre tenía que estar en brazos. Cuando empezó a caminar era un torbellino, teníamos que sacar todo lo que estuviera a su alcance. El lenguaje tuvo un inicio algo tardía, con primeras palabras a los 15 meses, aunque con una progresión luego muy rápida. Demoró en arrancar, luego no lo paraba nadie. Escolarizado desde el año de vida, era frecuente que volviera con chichones o que se cayera en el patio, también que mordiera o pegara a otros niños. Las maestras decían que era un niño con mucho carácter. En sala de 3, la pauta de tamizaje de desarrollo arrojó una zona de riesgo en el área socioemocional. Las maestras plantearon entonces dificultad marcada para permanecer sentado durante las propuestas lúdicas y una baja tolerancia a la frustración ante mínimos desencadenantes, con enojos frecuentes que en ocasiones requería sacarlo del aula con llanto sostenido de hasta 15 minutos hasta lograr la calma. En paralelo, siempre destacaron que era un niño muy inteligente. El motivo de consulta actual se centra en el incremento de estas alteraciones comportamentales, con enojos frecuentes e intensos que afectan el vínculo con pares, inquietud persistente y dificultad para sostener las tareas propuestas y permanecer en su asiento. Su madre plantea que es difícil que se entretenga con algo. Saca todos los juguetes pero no se engancha con nada. Lo único que lo entretiene es cuando le doy el celular. El sueño es descrito como inquieto y la alimentación se mantiene conservada. Al indagar antecedentes ambientales y dinámica familiar, surge episodio de violencia por parte del padre de Nahuel hacia su madre hace aproximadamente un año, situación que fue denunciada y que posteriormente se retira la denuncia.
Es un padre descrito como impulsivo, con desbordes emocionales que se infieren, pero que resultan difíciles de interrogar. Antes, cuando tomaba, las cosas se ponían bravas, pero ahora hace un año que no toma más. Bueno. Bueno, abrimos un poquito para que si algunos quieren hacer alguna pregunta en relación a la historia o algo más que les interesaría saber o que se hubiera preguntado. Y después les comentamos un poco las dudas y las preguntas en realidad que queremos llevar a la discusión. A ver si hay alguna pregunta sobre la historia o si alguien quiere comentar algo. Bueno, pasamos a leer las preguntas disparadoras que tenemos en relación a la historia. Si bien nosotros las dejamos por ahí, los que vayan a participar pueden arrancar por donde les interese más, ¿no? Vicky, ¿querés irlas leyendo? Dale. Dale. Arranco. ¿Qué síntomas llaman su atención en esta historia? ¿Qué aspectos alejan estos síntomas de un desarrollo en parámetros esperados? ¿Puede realizar una primera aproximación diagnóstica? ¿Identifica factores de riesgo para problemas del desarrollo y o salud mental en Nahuel? ¿Haría alguna derivación a este niño? Si lo hiciera, ¿qué le parece pertinente solicitar o profundizar? ¿Qué estrategia se le ocurre para aplicar en el ámbito educativo? Bueno, estas quedan en pantalla, pero vamos ahí un poco rompiendo el hielo. ¿Qué les parece la historia? Hay situaciones que les hagan recordar algunos de estos componentes. Vieron que, bueno, es una historia que trae distintos elementos, ¿no? Como para pensar en el niño y en todo el contexto. Bueno, por ahí María Daniela Rodríguez, adelante. Hola, buenos días. No te vemos, pero te escuchamos. Bárbaro. Bueno, mi nombre es Daniela, soy de Silda Polié, soy docente de secundaria y referente en sexualidad. Y lo que vi ahí un poco de la situación en relación a las preguntas es cuántas veces hemos visto situaciones de este estilo y que después conociendo con mayor profundidad o a veces no tan profundo, lo que sucede en casa se explica un montón de situaciones que en nuestra formación en realidad estamos muy en el debe de situaciones, de cómo atender a este tipo de situaciones. Así que bueno, nada, era como comentar eso, agradecer el espacio y bueno, eso, muchas gracias. Bueno, excelente, Daniela, porque justamente esto es como vemos al comienzo muchas de estas situaciones para evitar también las complicaciones en el devenir, ¿no? En el continuo de estas dificultades. Pero a ver, por ahí, alguna otra mano, sí. No sé si hay compañeros de la salud del primer nivel, si están recibiendo consultas de preescolares, ¿verdad? Educadores también de primer nivel, de educación inicial. Te elegimos acá un niño un poquito más grande, ¿no? Que posiblemente ya esté también en el nivel de primaria, de las escuelas, ¿no? Pero en el nivel inicial, no tanto de CAIF. Capaz estaría bueno dejar proyectadas las preguntas por si va surgiendo algo en relación a alguno de los ítems. Gracias. Sí, bárbaro, Vicky. O yo pensaba... Si alguno Perdona. No, si alguno quiere, siempre preferimos que levanten la mano y intercambiar casi presencialmente, ¿no? A través del Zoom. Pero si no, si les resulta más fácil a alguien mandarlo por el chat, también las recepcionamos rápidamente. Dale, Vicky, lo que estabas diciendo.
Decía que cuando dice, por ejemplo, identifica factores de riesgo, que es una historia que nos parece que es muy rica, que tiene muchas cosas, y está a veces bueno pensarlo como círculos concéntricos, ¿no? Y pensar en el niño, qué cosas hay de riesgo en la familia, en lo educativo, en el ambiente, ¿no? Bueno, como pensarlo así para que surjan cosas que les resuenen o que les hagan acordar a su práctica. Bueno, por ahí le doy primero la palabra a Perla, que hoy se bajó, y después a Mariana. ¿Está? Dale, Perla Vivas, adelante. Si quieren se presentan rápidamente, ¿no? De dónde vienen y a qué se dedican. Me presento, estoy en auto y no quería moverme mucho. Soy activista de salud mental, soy familiar de una federación que trabaja con los familiares vinculados a trastornos mentales severos, pero el área de salud mental es un área que nos interpela siempre. Por eso hemos hablado mucho con Gabriela en simposios y en encuentros sobre algún tema en particular que nos preocupa, que son las pantallas. Yo, que vengo del campo de la salud, porque fui médica en mi actividad, y después de la anamnesis que presentaron, me quedó por consultar, por ejemplo, desde cuándo Nahuel está vinculado a las pantallas, porque más allá de lo que signifique que el padre tuvo un desarrollo parecido al de Nahuel, con exacerbaciones en su carácter o falta de control, que luego fue estimulado por el alcoholismo, en este caso, Nahuel se refiere también que cuando hay que calmarlo, se calma solo con las pantallas. Y nada, quería incorporar eso y preguntar desde cuándo Nahuel está en contacto con las pantallas, porque mientras más pequeño es, más se altera su lóbulo frontal, ¿verdad? Y gracias por la participación que nos permite. Gracias, Perla. Bueno, Nahuel está expuesto a las pantallas desde temprana edad, un poco por los recursos que ha encontrado esta familia, y lo que explican en realidad es que tiene que ver con este temperamento y estas dificultades de Nahuel hace que sea muy difícil que él enganche con otras actividades, y en la facilidad. Recordemos que las pantallas a veces son como muchos estímulos a la vez, entonces es mucho más fácil que un niño se enganche cuando tenemos estímulos lumínicos, de voz, de canción, de colores, de todo eso, más en un niño que necesita más estímulos. Entonces es como que han encontrado esto, que lo vamos a ver después en una diapo. Pero es interesante esto, contestar esto que dice Perla, porque esto en realidad también tiene su impacto a nivel de todo lo que es el desarrollo de las funciones ejecutivas y esto de la corteza prefrontal. Pero han encontrado como este recurso que no está tan bueno, o sea que en realidad deberíamos de poder encontrar otras estrategias para entretener o que se enganche con otras cosas. Pero también este niño es más difícil que se enganche con otras cosas, y en esta dinámica familiar es lo que resultó como más funcional para lograr que baje lo comportamental. Bueno, ese es un tema que podemos seguir y engancharlo también con la teleclínica anterior, que tocamos específicamente estos temas, ¿no? Mariana, ahora sí, te damos la palabra. Bueno, a mí me llamó la atención algunos puntos de ese caso, que es el hecho de que los padres lo tienen, y en todo lado donde él va lo tienen como un niño difícil. Me parece que las creencias de los padres, muchas veces yo soy madre y a mí me pasó que el segundo hijo siempre viene como un poquito más diferente al otro. Entonces, cuando nosotros nos ponemos como esa creencia de que es un niño más difícil, para mí eso dificulta mucho más el vínculo entre los padres y entre el propio hijo. Entonces me parece que un poco eso de las creencias que ellos mismos generaron hacia su hijo hace que se les vuelva un poco más difícil esa dinámica, me parece a mí. Y después otra cosa que a mí me pareció relevante es que esto para mí es un factor de riesgo, las creencias que ellos mismos se pusieron, y un factor de riesgo eso de que le den el celular. Y me parece que ahí hay un poco de falta de límites, pero límites con amor, ¿no? Que sea firmeza, pero con amor, me parece que en esa dinámica puede ser. Porque él tiene una desregulación emocional, y me parece que cuando no hay límites claros, me parece que eso es peor.
Entonces la solución de darle un dispositivo no sería una solución en este momento. Me parece que tendrían que cambiar la dinámica de cómo lo ven a él, de cómo mejorar ese vínculo para poder, bueno, eh, seguir adelante, ¿no? Entonces el factor de riesgo es la violencia, o sea, la violencia que hubo en la familia, y un factor de riesgo es la creencia que tienen acerca de ese niño. O sea, si yo le digo a un niño que es difícil, que es difícil, que es difícil, ese niño realmente va a ser difícil. Vieron que por ahí vamos viendo un poco en el esquema que para compartir entre todos, esto, bueno, lo que tiene que ver con algunas cosas así más propias de cada sujeto, pero también estos factores ambientales, que algunos son desde siempre y otros son actuales y realmente condicionan mucho los comportamientos y también las evaluaciones que hacemos después. Juan Manuel Fuentes, adelante. Estaba por ahí Diego Camacho, pero se nos bajó. Sí, nada, buenas tardes. Yo sí, en realidad quería comentar algo parecido a lo que decía recién Mariana. Primero, por un lado, que más allá de estas cuestiones más vinculadas a lo neurológico y a los efectos de las pantallas, en el relato o en la viñeta no veo grandes dificultades o grandes alteraciones en lo que fue el desarrollo del niño, en el sentido de que caminó tempranamente, si bien demoró para hablar cuando empezó, lo pudo desarrollar sostenidamente, lo describen como un niño muy inteligente, entonces creo que ahí hay cuestiones bastante dentro de lo esperable. Sí, como factores de riesgo, en realidad, bueno, esta cuestión que yo la pensaba desde la forma en que la familia narra o el lugar que la familia le da a este niño, que es muy de compararlo con el padre a su edad, entonces creo que eso también condiciona no solo el desarrollo del niño, en tanto escucha permanentemente y recibe esta idea de que él es difícil, de que no se puede controlar, de que no hay forma de calmarlo, todas esas cosas, pero también la forma en que la familia se vincula con él, ¿no? Y por otro lado, en realidad creo que es como un factor muy llamativo y alarmante la cuestión de la violencia ejercida por el padre hacia su madre, que además mencionan como difícil de integrar en la historia familiar, ¿no? Esto de la denuncia que se realizó, pero luego se retiró. Y creo que ahí correspondería o estaría bueno pensar en la posibilidad de darle voz al niño, ¿no? De trabajar con él, ya sea desde el juego, desde el dibujo, desde el mediador que se encuentre para que se pueda expresar, para saber cómo vive él esa violencia, si hay otras situaciones de violencia en la casa, quizás también integrar o generar o buscar generar espacios para el resto de los integrantes del núcleo familiar, ya sea el hermano mayor, ya sea la madre, de bueno, qué es lo que está pasando en ese hogar y cómo eso puede influir en el desarrollo del niño. Buenísimo. Creo que se va abriendo acá, ¿no? Vamos entrando también a las distintas disparadores. Acá, no me acuerdo si es, de Juan, planteaba esto de, bueno, cuáles son las expresiones de este niño, ¿no? O sea que ya te estás metiendo un poquito también en las intervenciones y en el manejo de la información dentro de la familia y con el equipo. Así que bueno, ahora Gabriela Borovic. Bueno, un poco en la línea de los compañeros, cómo esta expresión del niño ya la estamos viendo como portavoz, ¿no? De lo que está pasando ahí en la familia. Digo, por esto que expresaba el compañero anterior, en las distintas dimensiones del desarrollo no se ve comprometido, sí, en el área más socioafectivo. Entonces eso da la pauta como que sería necesario seguir investigando, seguir escuchando qué más hay detrás de esta conducta por parte del padre, que seguramente sea solo una punta, ¿no? de la madeja, del hilo de la madeja. Entonces sí, me parece que una intervención familiar sería muy positiva, para que también la familia pueda contemplar que el niño está enunciando algo, ¿no? Y que no es un síntoma
que haya que acallar o tapar o corregir, sino que él está expresando como dentro de sus posibilidades algo que le supera, ¿no? Entonces me parece que hayan podido en la entrevista llegar a esa información, ¿no? Que muchas veces está ocultada y que se llega con mucho tiempo de trabajo. Me parece muy rico que también por parte de la familia hayan podido como mostrarse vulnerables en esto de compartir algo que es sin duda ha de ser muy doloroso, como es el episodio de violencia, que dudo que sea un único episodio de violencia, ¿no? Entonces un poco ahí seguir apoyando un poco la idea por la que vienen hablando los compañeros. Bueno, ¿algún otro comentario? Porque por acá fueron surgiendo muchas cosas, algunas pensando como en un pensamiento, ¿no? De qué causa qué cosas, ¿no? Y quizás la historia tiene esta particularidad, que es casi la de la vida diaria, ¿no? Que las cosas se van sumando, combinando, ¿no? Sin que haya una causalidad demasiado directa, ¿no? Entonces, creo que acá estuvo muy bueno porque, bueno, se habló del lugar que tiene cada hijo, ¿no? En las fratrías, en las familias, digo, y esto tiene que ver con las prehistorias de cada uno de nosotros, o sea, qué lugar tenemos un poco asignado, y sin duda eso tiene peso. También es cierto que cada niño tiene desde el comienzo como su propia dinámica, ¿no? Ustedes ven que, bueno, hay niños con mucha facilidad para adaptarse a las rutinas, otros más complejos, y esto también va haciendo un feedback a las modalidades de la crianza. Yo creo que, bueno, un poco lo que ustedes preguntaban, lo que después explicaba Vicky sobre el por qué también en algunas familias van ocupando lugar otros factores, como el lugar de las pantallas, no por sí solas las pantallas llegan a ocupar estos lugares, y también cómo nosotros podemos pensar a veces la falta de límites, pero muchas veces los límites son difíciles o son diferentes para cada día, para cada familia y para cada niño, ¿sí? Hay niños en los cuales lo que nosotros tenemos como estándar de poner límites, como empezar a enseñar el enchufe no salgas por ahí, en la medida que se hagan de la mejor forma, no siempre pueden ser comprendidos, aceptados, o que el freno propio le permita al niño controlar en forma paulatina y como un proceso de su propio desarrollo el control de impulsos. Realmente el control de impulsos tiene mecanismos bien complejos a nivel del desarrollo del sistema nervioso, donde juegan una cantidad de estructuras y de vías, y tiene que ser realmente sostenido. Yo les diría desde estos primeros sincronías, ¿no? El niño llora y cómo se responde, cómo se decodifica, cómo se interpreta, y acá vienen un poco las modalidades de apego que se van también constituyendo. Y posteriormente este tránsito de cómo vamos manejando la información que el niño va ofreciendo. Entonces creo que, bueno, este niño plantea desde el principio desafíos, ¿verdad? Es cierto y un poco inevitable esto de que uno compara, y cuando no tiene hijos propios, compara con otros, o a veces las consultas ahí sí, o las preguntas, o el abrirse a otras familias es más tardío. Esto lo hemos visto en distintas cosas, que los diagnósticos de segundos hijos se hacen más anticipadamente que en los primeros, porque ya tenemos un reper, ya tenemos alguna idea. No todos tenemos una formación previa en desarrollo o en crianza, la mayoría no la tenemos cuando somos papás. Así que bueno, esto también hay que tenerlo en cuenta, ¿verdad? Que las comparaciones son inevitables. A veces complican y generan prejuicios, como ustedes decían, y son niños, cuando empiezan así tempranamente, que viven la vida llenos de no hagas esto, ten cuidado, no te subas, bájate, ¿qué te pasó? Y en la escuela pasa lo mismo. O sea que también eso va haciendo estos circuitos de comunicación y se van complicando un poco todas las historias. Entonces, no sé si
si quieren comentar algo, si pueden no estar de acuerdo también con algunas cosas, ¿no? O si aparece algo en los chats. Por ahora no. Virginia, dale tú, dale. Bueno, no, tomando un poquito lo que dice Gabriela y también tomando lo que decía Mariana y Juan Manuel, que hablaron mucho de esto de cuál es la mirada de la familia hacia este niño, que es tal cual, ¿no? O sea, cómo uno a veces los pone en un lugar o lo que se le devuelve. Pero también, y para complejizar un poco más esto, es que elegimos una historia que en realidad tiene muchas cosas. Entonces, ¿qué tal si todo esto de lo que se le devuelve al niño, o cómo es mi puesta de límites, cómo resuelvo las situaciones de la cotidianeidad, se le agrega que además este niño, de su temperamento, tiene también algunas dificultades previas o algunos desafíos, que por más de que es un niño que tiene las pautas del neurodesarrollo adquiridas en tiempo y forma, lo que es lo psicomotor, caminó temprano, no solamente a tiempo, sino temprano, que a veces uno lo ve cuando, esto que decía Gabriela, cuando de repente el desarrollo del sistema de frenos quizá tiene algunas dificultades, puede ser que sean, incluso las pautas estas son niños que más ávidos de buscar, conocer, caminar antes, o sea, estar como con esta curiosidad quizá mayor. ¿Qué tal si el temperamento previo fuese más difícil? ¿Cómo es la mirada que además los padres van a tener? Porque si además este niño objetivamente es quizá más difícil que otros, más difícil en el sentido de que acá tenemos lo objetivo que trae, que se describe en la historia, no solamente lo que traen los papás, sino también una pauta de tamizaje que es de alguna manera algo más objetivo, donde uno tiene ciertas cosas estandarizadas que espera, y acá hay unas maestras que también le llama la atención, la impulsividad, la inquietud, la dificultad para sostener tiempos que a esa edad deberían de poderse sostener. O en otro momento de la historia dice algo así como que necesita tanto tiempo para calmarse, cuando, y acá está bueno también siempre, nosotros siempre manejamos como un tiempo que si bien siempre es estandarizado, uno más o menos sabe de cómo son los berrinches o las rabietas que pueden estar en la etapa del desarrollo esperado y cuando eso llama la atención, porque a veces puede pasar que esto es demasiado el tiempo que requiere, o que los berrinches sean muy intensos, o que se exponga a muchos riesgos, o que lastime a otros, cosas que quizá no son tan esperadas a esa edad. Entonces, para redondear, si además de la mirada que le ponemos como un niño difícil y además pasan estas cosas, ¿cuánto más difícil es la mirada, no? O que si además objetivamente hay mayores dificultades en esto de la inhibición, qué difícil para los papás además poner límites cuando está esta dificultad también objetiva en el niño, ¿no? Cómo ese círculo, cómo esa dinámica se torna todavía más compleja, que a veces no es unicausal, sino que es la complejidad de que es las dificultades que están dentro del temperamento del niño, porque es lo propio desde chiquito, por eso hablamos de temperamento, que tiene que ver con lo heredado o con lo propio más genético, y además lo que yo le devuelvo y lo calmo con pantallas, y cómo eso impacta y más, ¿no? Para poder contestarles a ver qué les parece, porque si además está esta complejidad, cuánto más difícil y cuánto más la puesta de límites y la mirada de los papás va a ser más difícil también, ¿no? Bueno, gracias, Vicky. Analía Ronca, adelante. Sí, de acuerdo totalmente con todo lo que están exponiendo Juan Manuel, Mariana, lo que dice Vicky. También tener en cuenta que si además el niño ya trae consigo toda esta dificultad por lo temperamental de él, ¿no? Lo ambiental, ¿no? No nos olvidemos que los papás somos ejemplos y ese papá, él ya de por sí tiene dificultades para regularse, autorregularse, además de que le sumamos el consumo, la adicción, digamos, al alcohol, la violencia hacia la mamá, también el aceptar esa situación, como comentó, creo que fue Gabriela, ¿no? De que primero puso la denuncia, después sacó la denuncia, o sea, son varios factores, varias causas que todos suman condimentos para que sea un caso bastante complejo. Sí, eso quería comentar que me parecía
lo ambiental fundamental. Y cómo fallar en la estrategia, ¿no? Bueno, si lo calmo con la pantalla, que Bueno, todo por el contrario, más ansiedad le genera. buenísimo, Analía. Fernanda, querías agregar algo. Dale. Bueno, me había anotado unas cuantas cosas, pero está buenísimo que ha fluido la conversación y hay mucho que ya se ha comentado. En esto justamente que decía Vicky, la importancia de ver como las características propias del niño y bueno, todos los factores de riesgo que intentamos como bueno establecer en la historia, pretérmino leve, bueno, un montón de cosas que surgieron de la historia longitudinal de este niño, pero buenísimo también todo esto que salió de los factores ambientales, que son un montón en este caso, que justamente yo pensaba en cómo estamos recibiendo muchos preescolares y que la mayoría, bueno, tienen esta complejidad, ¿no? Que no es como una única cosa, sino que es multifactorial el cuadro en el que nos encontramos, justamente esto de la percepción del niño, como una vez en el discurso y en la entrevista ya uno logra ver, bueno, si hay una percepción positiva, si hay una percepción negativa, más allá que obviamente siempre consultan por una dificultad, pero bueno, cómo prima a veces, bueno, esa percepción negativa o positiva y cómo hay familias que cuidan, ¿no? Que cuentan a los técnicos y de repente, bueno, solicitan tener una entrevista solas o para contar determinadas cosas y otras familias que no, y cómo uno observa ahí la manifestación del niño, cómo no toleran cuando se cuentan determinadas cosas, cuando se los critica, cuando un montón de cosas que uno empieza a ver, bueno, o que empiezan a gritar o que se empiezan a mover para todos lados, todo eso. Y después, bueno, recién una compañera hablaba, Analía, esto bueno, lo importante que es el adulto en ayudar en el sistema de regulación justamente a esa edad, y si uno está viendo como determinadas conductas, termina habiendo como un aprendizaje imitativo también de cómo resolver algunas situaciones. Entonces, bueno, era por ahí, creo que todo lo otro ya se ha ido como comentando. Creo que venimos como ahí primero captando o encontrando lo que llamamos todos factores de riesgo, que ojo, factores de riesgo no son causas, no son determinantes, tienen esta complejidad, cómo se combinan, y además la epigenética nos muestra que factores ambientales pueden cambiar la expresividad de la información genética, o sea que todo esto lo hemos venido aprendiendo, ¿verdad? Y por otro lado, ustedes decían, bueno, sí, es un caso complejo, una situación compleja, tiene sí ciertos niveles de complejidad, pero también tiene grandes fortalezas la historia, ¿verdad? Porque, bueno, contamos con algunos recursos, no es una familia que viva en situaciones de extrema, por ejemplo, pobreza, como otras que todos conocemos. Por otro lado, es un niño con buen potencial, que todos reconocen, o sea que podríamos pasar un poco, considerando las dificultades y todas estas fortalezas, digamos, la voluntad de la familia de hacer las consultas también, y por otro lado, más allá de lo que todos detectamos, que hay dificultad en que circule la información sobre la violencia y el consumo, también hay algo de posiblemente de disminución de esto o algunas estrategias que la familia pudo haber tenido. Entonces, bueno, pensando y apoyándonos en todo esto, podríamos ir viendo, bueno, qué estrategias dirigidas en parte al niño, a los papás y al centro educativo y también como sistema en general, ¿no? Una cosa importante a considerar es que posiblemente este papá no se volvió impulsivo en algún momento o solo por el alcohol, ¿verdad? Tiene algunas cosas que nos hacen pensar en que quizás su historia temprana, algo también pasó en sus características de desarrollo, porque es una persona con potencial, con un medio con recursos, y sin embargo su desarrollo laboral y su desarrollo de aprendizaje no llegó a eso previo, ¿verdad? O al bagaje que podía tener. Y esto a veces lo vemos en algunos cuadros que después vemos nuevamente o se pueden expresar con mayor fuerza
en las generaciones siguientes. Y esto sí tiene que ver un poco con cosas biológicas como es la anticipación genética, ¿tá? Entonces también esto lo podemos considerar. Así que bueno, pensando un poco en fortalezas y desde las distintas disciplinas, porque acá han hablado psicólogos, han hablado colegas médicos y también tenemos muchos educadores y creo que esto en el ámbito del aula, donde estas cosas se potencian sin duda, ver un poco qué estrategias usan y cuáles sienten que no tienen y así podemos abrir la discusión por ese lado. Bueno, Daniel, adelante, adelante. Buenísimo, bueno, muchas gracias por los intercambios hasta ahora, la verdad que muy bueno. Yo tengo como una contribución, una reflexión y una pregunta. La contribución es que bastante gente ha planteado la idea de que también el comportamiento de este niño como como un factor emergente también de un sistema ¿no? de comportamientos familiares, ¿no? En el cual se está incorporada también una dinámica de violencia, ¿no? Donde hay esos antecedentes diversos y pensar el síntoma, ¿no? O la expresión de estas dificultades como una característica emergente de un sistema. Creo que una parte de estrategia fundamental sería eso, sobre todo si en el trabajo con la madre hay esta cuestión de, bueno, intentar soportar, ¿no? O convivir, ¿no? Con un padre agresivo o con por momentos se volvía violento, sería esta cuestión de, bueno, a ver qué redes de contención hay ahí y de qué manera se puede generar como una estrategia de acompañamiento familiar, ¿no? Que de alguna manera esté disponible como para apuntalar, ¿no? Que esas situaciones de consumo no se den, ¿no? Que las situaciones de violencia no se repitan y que también ocurra un proceso más terapéutico a nivel familiar como de restitución de los sufrimientos generados, ¿no? De las violencias realizadas, que eso es necesario de alguna manera para que en esos vínculos, en ese intercambio, de alguna manera se pueda, en la medida en que se apuesta a conservarlos, ¿no? Se pueda generar algo que no esté oculto bajo el signo así ¿no? Del miedo, de la desconfianza, de la violencia, como estaba expresada en la viñeta. Eso es lo que pensaba por el lado de la estrategia. Después la pregunta era por el lado de las clínicas en psicomotricidad, que es algo que yo no conozco mucho, pero por lo que venimos hablando sería como una de las posibilidades de derivación, ¿no? O de acompañamiento de este niño, ¿no? Pero eso, como no conozco mucho de lo que es la clínica en psicomotricidad, solamente como de costado así, la pregunta es esa, ¿no? Saber qué tipo de encuadre, qué alcances, ¿no? Qué tipo de propuestas podría salir desde ese lado clínico, digamos. Y muchas Bueno, gracias. Lía, te damos un poquito la palabra. Sí, bueno, yo pensaba un poco, muchas gracias Daniel, muy interesante un poco la estrategia que propones. Me voy a centrar en esto que decías de la importancia del abordaje familiar y pensar en el impacto de toda la familia y de toda la dinámica familiar, no solo de Nahuel, y también pensar en cómo la violencia tenemos que pensarla siempre intrafamiliar, ¿no? Seguramente a nivel de la pareja. Y el impacto, bueno, en la crianza, en los vínculos, ¿no? Entre los padres, o sea, ¿no? Entre esos adultos y los hermanos, que seguramente tengan mucho que ver con, bueno, como de alguna manera Nahuel puede como reproducir algunos comportamientos. Y pensar también esto del factor de riesgo de la violencia y la asociación entre la violencia y el consumo problemático de sustancias y sobre todo del alcohol, ¿no? Que es una sustancia socialmente aceptada y muchas veces el consumo problemático de alcohol está como muy naturalizado y la asociación sobre todo entre el consumo problemático de alcohol y la violencia es muy frecuente y aumenta el riesgo de la violencia en sí, es un factor de riesgo, ¿no? Y muchas veces esta denuncia que se realiza y luego se retira, es un parteaguas, impresiona en esta viñeta, porque hace un año el papá de Nahuel está en abstinencia. Y bueno, eso es un factor protector, ¿no? No es lo mismo que se mantenga el consumo que esté en abstinencia. Eso es una buena cosa. Y como algo importante,
pensar que el consumo problemático, abro como una ventana, una de las estrategias terapéuticas más importantes es en los grupos de alcohólicos anónimos de AA que existen en todo el país, en todos los barrios. Digo porque es bastante sencillo el poder como derivar ustedes quizá desde la educación o desde otros lugares, que no sea médico, no es un psiquiatra el que tiene que derivar, ¿no? La abstinencia y concurrir a los grupos de familiares y de AA para las personas que tienen consumo problemático es algo bien importante. Y después pensar también, yo pensaba, esa madre, ¿no? Que tiene, bueno, 2 hijos pequeños que criar, que es víctima de esta violencia intrafamiliar, que tenemos que pensar hace cuánto la está sufriendo, sino qué difícil además poner límites a este niño como, ¿no? con toda esta energía y estas dificultades, ¿no? que viene transitando en los distintos ámbitos. Entonces me parece súper oportuno la estrategia del espacio para ella y un espacio, sí, de derivación intrafamiliar. Totalmente de acuerdo. Bueno, Lía, muchas gracias porque ya vas tirando las puntas, ¿no? Para esta estrategia. Yo decía, bueno, el caso tiene su complejidad, pero hay mucho para hacer. Y bueno, ahí Lía ya nos daba como algunas puntas también para armar esta estrategia que no es solamente pensando en el niño, sino que tiene todas estas variables que considerarse. Yo quería decirles también que atendiendo ahora sí un poco a algunos de los factores que vienen desde lo biológico y que hay que considerarlas, ¿no? En esta historia hay un antecedente en el papá descrito como otro tipo de dificultad en el desarrollo dentro de los trastornos específicos del desarrollo, porque por ahí muchos dijeron que es un niño con un muy buen desarrollo, y yo diría sí, pero es un desarrollo heterogéneo que tenemos que contemplar, porque tiene áreas muy fuertes, tuvo un desarrollo motor muy bueno, seguramente una coordinación oportuna, ¿verdad? Pero en estos otros componentes de la atención y del control inhibitorio está teniendo dificultades. Y el papá tiene en su historia otro tipo de dificultad específica, que es la de la lectoescritura. Estos cuadros nosotros los separamos siempre, ¿no? Unos u otros, pero en realidad tienen una predisposición y una historia genética bastante compartida. Entonces, no necesariamente cuando encontramos un tipo de dificultad en los niños, en los antecedentes vamos a encontrar las mismas dificultades. O sea que esto hay que relevarlo siempre, no quedarnos solo con que hay alguien en la familia que tiene ansiedad o que tiene, por ejemplo, déficit de atención o tics. Bueno, cualquiera de estas cosas son a tener en cuenta, ¿sí? No es lo mismo tenerlas que no tenerlas. Y por otro lado, si bien es un pretérmino leve, hay un sufrimiento fetal, esto no quiere decir que vaya a haber un problema, pero como decíamos, aumenta la probabilidad. Y todo esto cuando también sabemos que niños difíciles en la crianza son más vulnerables a sufrir situaciones de maltrato, o por lo menos crianzas más autoritarias y más intentando ser más rígidas o compuestas de límites que terminan siendo muy complejas. Digo esto porque hay que atender también a la situación de este papá, que seguramente transitó en su infancia, en su etapa escolar y adolescente, varias de las dificultades que vemos en la gente que acarrea dificultades y no ha recibido apoyos. Entonces, digo esto para no minimizar tampoco los factores propios del niño, ¿está? Porque toda esta combinación está. Y bueno, por ahí alguien hablaba Gabriela. ¿Sí? Adelante. No, pero para seguir lo que tú decís en la línea de esto, ¿qué tal también si pensamos que este papá, que quizá con una probable dislexia, también probablemente comportamientos así con dificultad en el control de impulsos, porque su mamá dice que él era igual cuando era chico, y después es un padre que después es descrito como impulsivo, que después tuvo un consumo problemático de sustancias? Uno también no podría pensar, como para agregar a la complejidad y pensar entre todos, ¿no? Quizá un perfil con dificultad en el control de impulsos de chico, sin abordaje
puede agregar, o sin acompañamiento y sin estas redes de apoyo, quizá uno puede también como seguir pensando, decir, bueno, ¿cuáles son las evoluciones de un niño con una gran dificultad en el control de impulsos? Que esto va agregando cosas y no termina los estudios o le va mal en esto, lo laboral agrega un consumo de sustancias, se vuelve violento en la casa. O sea, cómo también es importante pensarlo así para decir cuánto podemos acompañar cuando estas dificultades se ven en etapas tempranas, qué importante es poder hacer los abordajes, el acompañamiento, las redes de apoyo para justamente que el pronóstico sea mucho más favorable. Bueno, a veces cuando preguntamos, ¿no? En las consultas, todos lo preguntamos, a veces los psiquiatras de adultos, pero a veces los de niños o los psicólogos, ¿verdad? O los maestros. Y dice, pero entonces a mí capaz que me habría pasado algo de esto. Y los papás muchas veces transmiten, como papás y mamás, como cierto alivio, porque no es lo mismo cargar con, bueno, me pongo violento. Estamos hablando de un tipo de violencia moderada, ¿no? No estamos pensando en esas violencias que no se pueden explicar por estos factores. Pero muchas veces estas comprensiones también pueden ayudar a destrancar estos lugares muy culpabilizados, ¿no? Porque el alcoholismo genera también mucha culpabilidad. Entonces, ¿qué les parece acá desde el lado, por ejemplo, de los educadores que han estado menos participativos hoy? ¿Qué hacemos con este niño? ¿Qué hacen? ¿Qué estrategias? Por ahí hay un aporte que pudo hacer Marina, que dice, ¿no? Cómo acompañar o intervenir en los procesos, ¿no? La intervención al niño desde el acompañamiento, expresión de emociones, a la familia, bueno. ¿Qué podríamos pensar dentro del aula o dentro de la institución educativa, no solo el aula? Son niños que a veces pasan mucho en las vueltas de la escuela, ¿no? O sea, en los otros espacios escolares y no tanto en el aula. A ver si hay maestros por ahí que demandan mucho también. Sí, Analía, no levante la mano. Y bueno, pensar, por ejemplo, en varios aspectos, pero desde lo físico en el aula, ¿no? Si es un niño que se distrae muy fácilmente, que le cuesta controlar su cuerpo, tratar de que le evitemos cuanto menos distractores, ¿no? Para llegar a estar cerca de la maestra, escuchar, recibir lo que la maestra quiere transmitir, o sea, que se ubique en un lugar más cerca de la maestra. Si necesita esos espacios de descarga, ¿no? Emocional, cuando algo no le resulta como él quiere, se frustra, bueno, que pueda llorar, que pueda descargar la bronca que tiene con algo que sea saludable, que no lo lastime a él, que no lastime al resto, o sea, pensar algún lugar así que pueda estar contenido por alguien. Eso, por ejemplo, se me ocurre ahora, digo, pero hay varias estrategias que podemos ir pensando para este tipo de chicos. Bueno, perfecto, Analía, muchas gracias. Creo que tiraste ahí las líneas, también lo que es estructurar un poco el ambiente, anticipar y organizar un poco los tiempos para estos niños es algo muy importante. Ahora son las 2:15 y teníamos previsto dejarles, comentar ahora, pero también dejarles una breve presentación cortita didáctica sobre alguno de los componentes a resaltar en este tipo de situaciones, ¿verdad? Y hacer una síntesis un poquito de la historia también. Le doy la palabra a Vicky, ahora que va a hacer la síntesis. Algunas cosas no las vamos a leer en detalle, porque estamos cortitos, pero quédense tranquilos que todo queda colgado. Bien, bueno, esto tiene que ver un poco con las preguntas disparadoras. Las características relevantes en esta historia, lo que hablamos de los antecedentes familiares, los antecedentes de similares características o trastorno del desarrollo específico, como decía Gabriela, la dislexia, desbordes impulsivos en la práctica de crianza, que eso también surgió mucho, situaciones de violencia intrafamiliar, temperamento difícil desde el periodo de lactante, esto que nos habla más de lo temperamental del niño, ¿no? Irritabilidad, alta demanda de contacto, actividad motora marcada desde etapa preescolar,
temprana y con impacto en múltiples ambientes. Esto también es importante a la hora de hacer aproximaciones diagnósticas. Es algo que lo plantean en la familia, es algo que plantean en el jardín, que es diurna y nocturna, baja tolerancia a la frustración, los episodios de heteroagresividad, la impulsividad, que uno podría decir, bueno, pero todos los niños, a veces la diferencia entre lo que es esperado y lo que no es esperado es el kit del asunto, ¿no? Entonces, bueno, acá es una impulsividad que lo expone a riesgos, que en general vuelve con golpes, con caídas frecuentes, la dificultad para sostener la atención en actividades determinadas, que impresiona mayor a la esperada para su etapa del desarrollo, avidez por las pantallas, esto que decíamos que en realidad son múltiples estímulos, con el impacto también, o sea, con todo lo que genera también en las características clínicas mencionadas, o sea, cómo puede además agravar toda esta sintomatología. Si tuviéramos que profundizar cuando nos llega la consulta en evaluación de neurodesarrollo, porque son características o sintomatología que aparece tempranamente en este niño, que impactan diferentes ambientes. Es importante contar con un informe escolar para ampliar los informantes y ver cómo funciona, si bien algo nos dicen para ver cómo lo ve la maestra. La evaluación, que debe ser interdisciplinaria y con devolución a maestro centro educativo. La profundización, esto surgió mucho también en las pautas de crianza y en la dinámica familiar, observar el vínculo, como decía Fernanda también, cómo uno ve cómo reacciona el niño, cómo es la dinámica entre esa mamá, por ejemplo, o el papá y el niño. Un espacio de escucha para la mamá, trayendo lo que dice Elía, cómo será también maternar con todas estas dificultades, ¿no? Valorar las redes de apoyo también que lo mencionaron, considerar la interconsulta en trabajo social, si hay indicadores de persistencia de estos factores de riesgo de la violencia. La evaluación interdisciplinaria. Acá contarles que en preescolares siempre, por supuesto que la evaluación de desarrollo y salud mental, que casi que es de la mano por la etapa del desarrollo, porque estamos hablando de justamente donde hay más cambios a nivel del desarrollo, incluye siempre considerar los factores del niño, de la familia y del contexto. Y como decía Gabriela, que antes las consultas eran mucho más en escolares, los números que manejamos ahora es que hoy por hoy un 10 a un 15% de los niños que consultan en los equipos comunitarios de salud mental son preescolares y que la mayor parte de las consultas tienen que ver con alteraciones en el desarrollo o sintomatología emocional o conductual que ya está instalada. Que los maestros siguen siendo los principales derivadores, en este caso los maestros de primera infancia también y cuando hacen las pautas de tamizaje, y que los problemas de salud mental en esta población son un fenómeno frecuente y complejo porque además determina mayor repercusión, o sea, como uno va como estructurándose o formando su desarrollo, si además está con un impacto, eso en general va a seguir, ¿no? Que repercute después en el comportamiento, en el relacionamiento del niño, en los aprendizajes posteriores. ¿Seguimos? Sobre los factores de riesgo mencionamos casi que todos. Los desbordes... Sí, capaz que la podemos pasar porque creo que todas las mencionamos. Y en realidad, como una primera aproximación, habíamos planteado las características de déficit de atención con hiperactividad en el preescolar. Que el déficit de atención con hiperactividad es un trastorno del neurodesarrollo que tiene estas características, que empieza tempranamente, que va a impactar y que además va cambiando, porque como el desarrollo es dinámico, esto también va cambiando la presentación clínica. Pero para mencionar alguna de las características, es un patrón persistente de inatención y o hiperactividad e impulsividad que interfiere en el funcionamiento o desarrollo del individuo. Quiere decir esto, que tiene en más de un ambiente y que tiene una repercusión que impacta en este desarrollo. Es altamente variable a lo largo del desarrollo, tiene un impacto social importante por la alta prevalencia, que es del 7,6%, esto en el estudio realizado de epidemiología en nuestro país en escolares. Comorbilidad es un trastorno que en general casi siempre es comórbido, va asociando otras características también que pueden complejizar el cuadro, que repercuten en el aprendizaje muchas veces y que tiene una fuerte asociación con otros problemas de salud mental y en la evolución también se asocia a un mayor riesgo de consumo de sustancias.
sin tratamiento sobre todo, ¿no? La etiología, o sea, las causas del déficit de atención con hiperactividad es multifactorial y esto también, como lo mencionamos, el modelo es epigenético, entonces no hay una causalidad directa, es mucho más complejo. Tenemos, como está abajo en la parte de abajo de la pirámide, una susceptibilidad genética que no es un gen, son múltiples genes, siempre en psiquiatría es así. En realidad, todo lo que son trastornos del neurodesarrollo tienen un componente de heredabilidad importante. Entonces, muchas veces pasa esto de que alguno se siente identificado con estas características, pero que esto, por supuesto, va a tener interacción con los factores prenatales, que en este caso teníamos, los perinatales, que en este caso teníamos, y lo psicosocial. Y esto que decía Gabriela, de que la hipogénesis tiene que ver con el que lo social puede modificar el curso de las características genéticas de este niño, ¿no? Para bien o para mal. Y esto en definitiva termina en cómo se expresa esto de la modulación del neurodesarrollo y la expresión clínica, lo que nosotros vemos. La epigénesis permite conceptualizar cómo el entorno y la biología no operan de forma aislada, sino que interactúan dinámicamente para esculpir ese fenotipo que es lo que uno ve. Siguiente. Bueno, acá mencionamos lo de las pantallas que salió, ¿no? Amplificadores, en realidad, pensar esto como es una manera de resolver algo que en definitiva termina reforzando también la sintomatología, ¿no? El uso de pantallas dice ahí como una estrategia regulatoria predominante, que eso agrava la disregulación porque impacta en las funciones ejecutivas y aumenta la sintomatología del niño. Seguimos. Y después comentar también, por último, no sé si hay otra más, que la presentación clínica es variable a lo largo del desarrollo. Quiere decir que a medida que el niño va creciendo, va cambiando cómo se presentan las características del déficit de atención. Entonces, en la primera infancia es más el fenotipo, lo que uno ve es más lo hiperactivo impulsivo, las dificultades en la regulación, la irritabilidad. En el preescolar, la hiperactividad e impulsividad, las dificultades para seguir instrucciones, esto que se nota más las fallas en el control inhibitorio. En el escolar puede aparecer con más importancia todo lo que es la inatención y las dificultades de aprendizaje, los problemas de organización, de bien lo que son las funciones ejecutivas. Y en la adolescencia muchas veces aumenta de nuevo la impulsividad. Por eso también es importante el seguimiento y las redes de apoyo, porque a veces son chicos que se exponen más a riesgos por su propia impulsividad, que además en la adolescencia siempre la impulsividad aumenta, entonces en estos chicos hay que tener como más ojo eso. Bueno, y para terminar, que en esta etapa estábamos hablando de un preescolar, que las guías de buenas prácticas coinciden en que en el preescolar con estas características, con dificultades en el control inhibitorio, el abordaje debe ser inicialmente psicoeducativo, conductual y centrado en los cuidadores y el entorno educativo, que fue lo que fue surgiendo, ¿no? La importancia de las redes de apoyo y de poder hacer como un entrenamiento parental, ¿no? Apoyar a los padres en estas puestas de límites que quizás sean más difíciles porque van a ser niños que desafíen un poquito más. Y bueno, y lo psicoeducativo que puede hacer hacia el niño y hacia los cuidadores principales. Bueno, Vicky, muchas gracias. Muy claro y quédense tranquilos que todo está ya subido. Por ahí, Fiorella, querías hacer una intervención. Adelante, que nos quedan unos minutitos antes de cerrar. Bien, voy a tratar de ser rápida, porque más bien es una consulta y compartirles un poco de que por mi experiencia de trabajo con niños víctimas de violencia, yo me conecté un poquito después a la reunión. Les quería consultar, porque por mi experiencia veo muchos casos de trastorno de déficit atencional, ¿no? Con niños que han pasado alguna situación de violencia, sea en ese momento o en el embarazo. Y ahí conecté con esto de justamente la afectación del desarrollo de los factores sociales. Y si ustedes tienen algún conocimiento, alguna investigación que conecte estas dos cosas, ¿no? De las experiencias de violencia con el alto índice de trastorno de déficit atencional. Como por ahí agradecerles también estas otras visiones, el poder componer, ¿no? De otras maneras y con información científica estos casos. Nada, gracias.
Fiorella, sin duda, son situaciones, como decíamos, que cuando tenemos factores ambientales de mucho peso, la violencia es una, aumenta este tipo de comportamientos. Y como estos diagnósticos están basados en comportamientos, los diagnósticos se hacen más frecuentes. Esto no quiere decir que pensemos que todo lo explica, ¿no? Este tipo de trastornos, pero hay que decir que hay mayor vulnerabilidad y que si yo le agrego factores como, por ejemplo, la violencia, la incertidumbre, no solamente es la violencia, pero estas cuestiones sostenidas, son áreas del sistema nervioso que se afectan, que digamos, se muestran con las mismas alteraciones de un déficit de atención que de repente surgió por una carga genética muy fuerte o por ejemplo, algún sufrimiento temprano durante el embarazo, durante el periodo perinatal. O sea, las causas pueden ser diversas. La expresividad y los comportamientos pueden ser similares. La presencia de un factor de alto riesgo no quita que podamos hacer los diagnósticos, pero con la idea de ayudar, no de sumar o minimizar los otros factores. No sé si es claro, porque creo que vos decís, nosotros no podemos confrontar. Si hay violencia, no hay déficit de atención. No, La violencia claro. sostenida a largo plazo y el estrés tóxico nos va a dar justamente perfiles parecidos de mucha dificultad en la respuesta, en la decodificación de los estados emocionales y en la inhibición de ciertos comportamientos. ¿Está? Sí, clarísimo. Lo podemos tener en niños. Lo mismo que de este lado, es como que, bueno, casi todos los gurises que pasaron, los niños, adolescentes que pasaron situaciones de violencia, tienen déficit atencional o tienen dificultad en el control de los impulsos. O tienen dificultades en las distintas memorias o en los aprendizajes. Digo, esto es lo que hoy por hoy, bueno, a veces denominamos como los trastornos traumáticos del desarrollo, que tienen un poquito de cada una de estas cosas. Es importante porque no todos los niños, y sobre todo cuando, como decía Vicky, hay otras cosas asociadas o estos factores son de mucho peso, responden de la misma manera a los tratamientos. O sea, que decir que está esto presente no quiere decir que todos vayan a responder igual a los tratamientos. O sea, volver a insistir en el cierre de lo que decía Virginia, como todos fueron diciendo, esto hay muchísimo para hacer en estas situaciones, desde todos los lugares, y quizás, bueno, del lado de la psiquiatría podamos intervenir en la orientación, en el diagnóstico, pero fundamentalmente el tratamiento va a estar centrado en el ámbito educativo, trabajando con recursos de psicología, de psicomotricidad, a veces también en algunos niños muy sensibles de terapia ocupacional o de fonoaudiología, de acuerdo a la asociación que se presente en cada situación en particular. Así que bueno, le doy la palabra a Mercedes. Bien, ya vamos cerrando entonces y hay varias cosas para recordar. Bueno, primero agradecerles obviamente la presencia y sobre todo los aportes. Estas teleclínicas se hacen ricas cuando todos podemos aportar y escucharnos entre todos. Recordarles que cuando nosotros cerremos el programa, antes de retirarse ustedes, les va a aparecer una encuesta. Esa encuesta es fundamental para nosotros para poder mejorar y un insumo importante. Estas teleclínicas están siendo grabadas y subidas al sitio de ECO, entonces van a poder recurrir a ellas también en otro momento y poder compartirlas. Y recordarles que en septiembre, el 14 de septiembre, tenemos la próxima teleclínica, que es la nuestra. La gota que derrama el vaso, la carga emocional de quienes trabajamos con estos temas, el 14 de septiembre de 13 a 14:30. Y bueno, creo que con eso es todo. Gracias a las coordinadoras y al equipo técnico. Muchas gracias. Nos vemos.